Listo, bueno, pues bienvenidos, buenos días, espero se encuentren todos muy bien. Vamos a seguir con la última parte del script, que son estadísticas básicas. Realmente vamos a rápido a ver la parte de estadísticas y vamos a empezar con el nuevo tema que sería un Python intermedio. Ya terminaríamos con la introducción a Python en cierta parte y vamos a ir un poco con unos temas un poquito más avanzados, poquito. Todavía falta mucho por aprender. Pero bueno, eh, un primer paso para analizar nuestros datos, ¿sí? Es conocer nuestros datos en primer lugar. Para las matrices NumPy de antes, esto es bastante fácil, porque no son muchos datos. Sin embargo, como analistas de datos o un científico de datos, estaremos procesando miles, si no millones o miles de millones de datos o de números a la vez. Entonces imagínense que realizamos una encuesta en toda la ciudad en la que le preguntamos a 5,000 adultos sobre su altura y peso. Terminaríamos con algo como lo que tenemos ahí en la presentación. Con una matriz de 2 dimensiones que llamamos np-city, que tiene 5,000 filas correspondientes a las 5,000 personas y 2 columnas correspondientes, una a la altura y otra al peso. Simplemente mirar estos números son como bueno, realmente mirarlos así, el resultado de ejecutar la variable y ver la matriz, pues de alguna manera no tenemos una idea de lo que realmente dicen los datos. Sin embargo, lo que podemos hacer es generar estadísticas resumidas sobre nuestros datos. Aparte de una estructura de datos eficiente para procesar números, sucede que en NumPy también es bueno para hacer este tipo de cosas, resumir nuestros datos en estadísticas. Para empezar, podemos intentar averiguar la altura media de estas 5,000 personas. Con la función media de NumPy lo podemos hacer. Debido a que es una función del paquete NumPy, no olvidemos comenzar con np. Y la estadística que queremos obtener. Por supuesto, primero tuvimos que hacer una operación de subconjunto para obtener la columna de altura en la matriz de 2 dimensiones, o 2D. Parece que en promedio las personas miden 1,75 metros de altura. ¿Qué pasa con la altura media? Esta es la altura de las personas del medio si clasificamos a todas las personas de pequeñas a altas. Tuvimos la media y ahorita vamos a ver la mediana, ¿ok? ¿Qué es esto? Que clasificamos a todas las personas de pequeñas a altas. En lugar de escribir un complicado código en Python para resolver esto, simplemente podemos usar la función mediana o median de NumPy. Podemos hacer cosas similares para la columna de peso en np-city. A menudo, estas estadísticas resumidas nos proporcionarán una verificación de la cordura de nuestros datos. Si terminamos con un peso promedio de 2,000 kilogramos, lo más probable es que las medias o las medidas sean incorrectas. Además de la media y la mediana, también hay otras funciones, como por ejemplo la correlación o el coeficiente de correlación, para probar si, por ejemplo, la altura y el peso están correlacionados. Y también está STD o estándar, que es la desviación estándar. NumPy también presenta funciones más básicas como sumar, ordenar, que también existen en la distribución básica de Python.
Sin embargo, la gran diferencia aquí es la velocidad. Debido a que NumPy aplica un solo tipo de datos en un array, podemos acelerar drásticamente los cálculos. Solo una nota al margen aquí. Si se preguntan cómo se nos ocurrió los datos o se nos ocurrieron los datos en este video, lo simulamos con funciones de NumPy. Muestreamos dos distribuciones aleatorias 5000 veces para crear las matrices de altura y peso. Y luego usamos column stack para pegarlas juntas como dos columnas. Otra cosa increíble que puede hacer NumPy con la información que podemos procesar o podemos obtener. Otra gran herramienta para tener una idea de sus datos es visualizarlos. Pero eso ya lo veremos en la siguiente parte de Python intermedio. Primero, por favor, ya estaríamos listos entonces para para que me... Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Podría repetir para qué sirve? Es que creo que me confundí. ¿Para qué sirve la función de np.min y la de np.media? Claro. ¿A esto te refieres, Lili? Sí, profe. Ok. Min. np-min es... ¿Cómo te diría? En inglés se traduce con la media, ¿ok? Pero pues es el promedio, tal cual. Este es el promedio, min es promedio, ¿ok? Y la mediana se traduce, bueno, en inglés es median, se traduce como la mediana. Entonces, ¿qué es el promedio? El promedio es básico, ¿no? El promedio pues es la suma de los valores dividido en el total de valores, ¿no? Que es, no sé si han, déjenme ver si lo puedo. Ok, imaginemos que tenemos aquí una suma, ok, que va de I a N, ¿sale? Entonces el promedio es la suma de X y, ¿sí? Es la suma de X y entre N. No, esto va a ver. Y la mediana, como les comentaba, es lo siguiente. Imaginemos que tenemos una lista, ¿sí? Imaginemos que tenemos dos números, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Tenemos estos 5 valores. ¿El promedio qué sería? El promedio sería el 1 más 2 más 3 más 4 más 5 entre 5, ¿no? Sería 3. Ahora, la mediana, ¿cuál sería? Los ordenamos, ¿sí? Y justo el valor del medio es nuestra mediana. Sí, gracias, profe. Es que me he confundido. Gracias. No te preocupes. ¿Sale? La mediana. Ahora, la podemos obtener pues, de manera muy fácil con las funciones de NumPy. ¿Okay? Bueno, entonces ya estaríamos listos para que pudiéramos contestar todo el script. Realmente les pediría por favor que corrieran esto, que lo revisaran. Ya se los completé por equivocación, pero porfa, córranlo y cuando lo tengan y cuando estén listos, me lo mandan por favor a mi correo. Ok, les voy a dar unos 10 minutos para analizar o para jugar con el código, el último código de estadísticas básicas. ¿Sí? Y y seguimos con los siguientes que es Python intermedio. ¿Ok? O sea, adelante, tienen 10 minutos para terminar todo lo que tengan que terminar.
a más tardar, bueno, si gusta me lo puede mandar una vez, su script. Recuerden que cuando lo terminamos me lo manden, ¿sale? Adelante, por favor, con única parte, unos 10 minutos y regresamos con Python Internet.
Ok, ¿listos? Comencemos con lo siguiente. Listo. Bueno, nada más recuerden de mandarme el script a mi correo institucional, por favor, para que no me haga bolas. Se los pongo. A ver. Ahí está mi correo. Venga. Vamos entonces a empezar. Bueno, Python intermedio. Gráficos básicos. Aprenderemos a visualizar, en esta parte del curso aprenderemos a visualizar los datos y almacenar los datos en nuevas estructuras de datos. En el camino, dominaremos la estructura de control de datos que necesitaremos para personalizar el flujo de nuestros scripts y los algoritmos que vayamos a crear. Estos son los tipos de cosas que los científicos de datos usan todos los días. Terminaremos el capítulo de estudio o con un estudio de caso donde combinaremos todo lo que hemos aprendido para resolver un problema. Este primer capítulo trata sobre la visualización de datos, que es una parte muy importante en el análisis de la información. En primer lugar, lo usaremos para explorar nuestro conjunto de datos. Cuanto mejor comprendamos nuestros datos, mejor podremos extraer información valiosa. Una vez que hayamos encontrado esos conocimientos, nuevamente necesitaremos visualizar para poder compartir esos conocimientos valiosos a otras personas. Como ejemplo, echen un vistazo a este gráfico. Está hecho por el difunto gran profesor sueco Hans Rosling. Perdón. Sus charlas sobre el desarrollo global se han visto millones de veces y lo que lo hace tan intrigante es que al hacer hermosos gráficos permite que todos cuenten o que los datos cuenten su propia historia. Aquí vemos un gráfico de burbujas donde cada burbuja representa un país. Cuanto más grande es la burbuja, mayor es la población del país. Por lo que las dos burbujas más grandes aquí son China e India. Hay dos ejes. El eje horizontal muestra el PIB per cápita en dólares estadounidenses. El eje vertical muestra la esperanza de vida. ¿Okay? Y vemos claramente que las personas viven más en países con un PIB per cápita más alto. Aún así, existe una gran diferencia en la esperanza de vida entre países con los mismos niveles de ingresos. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque al final de este capítulo podremos construir un hermoso gráfico o ustedes van a poder construir un hermoso gráfico como este ustedes mismos. Hay muchos paquetes de visualización en Python.
pero la madre de todos ellos se llama matplotlib. Necesitaremos un subpaquete que se llama pyplot. Por costumbre, estos subpaquetes se importan como PLT, como se muestra en la diapositiva. Para nuestro primer ejemplo, intentemos obtener algunas ideas sobre la evolución de la población mundial. Tengo una lista con años, ¿okay?, que es la variable year que ven en la presentación, y una lista con las poblaciones correspondientes expresadas en miles de millones, que la variable se llama pop. En el año de 1970, por ejemplo, 3.700 millones de personas vivían en el planeta Tierra. Para trazar estos datos con un gráfico de línea, llamamos a plt.plot y usamos nuestras dos listas como argumentos. El primer argumento corresponde al eje horizontal y el segundo argumento corresponde al eje vertical. Podríamos pensar que un gráfico aparecerá ahora mismo, pero Python es bastante flojo y espera que le demos la función plt.show para que muestre el gráfico correspondiente. Esto se debe a que es posible que deseemos agregar ingredientes adicionales a nuestro gráfico antes de mostrarlo, como por ejemplo los títulos o personalizaciones de etiquetas. Esto lo hablaremos más adelante, cómo vamos a formatear nuestro gráfico, ¿ok? Solo recuerden esto, la función plot le dice a Python qué graficar y cómo graficar. La función show realmente solo lo que hace es mostrar el gráfico. Cuando miramos nuestra gráfica vemos que los años efectivamente se muestran en el eje horizontal y las poblaciones en el eje vertical. Hay 4 puntos de datos y Python traza una línea entre ellos. En 1950, la población mundial rondaba los 2.500 millones de habitantes. En 2010 fue alrededor de 7.000 millones. De modo que la población mundial casi se ha triplicado en 60 años. Y si la población sigue creciendo, se sobrepoblará el mundo. Esto lo descubriremos en los ejercicios. Pero primero, permítanme presentarles otro tipo de gráfico. El gráfico de dispersión. Para crearlo, lo podemos crear a partir del código anterior. Esta vez, sin embargo, cambiamos la función de plot por scatter. El gráfico de dispersión resulta así, el gráfico de dispersión resultante simplemente traza todos los puntos de datos individuales. Python no conecta los puntos con una línea. Para muchas aplicaciones, el gráfico de dispersión suele ser una mejor opción que el gráfico de líneas. Así que recuerden bien que recuerden bien la función de dispersión porque de alguna manera lo vamos a ocupar mucho. Y también podríamos decir que esta es una forma más honesta de graficar los datos, porque podemos ver claramente que la gráfica se basa en solo 4 puntos de datos. Ahora que tenemos los conceptos básicos de Matplotlib cubiertos, en su entorno de construir algunos gráficos increíbles dentro de su entorno de programación de Matplotlib y del script que les voy a compartir, vamos a empezar con los ejercicios de este nuevo módulo o este nuevo capítulo. ¿Ok? Que les voy a compartir tanto un script como este, ¿ok? Donde viene todo
todos los ejercicios. ¿Sí? Y también les voy a compartir la información con la que vamos a trabajar, es decir, todas las bases de datos o los Exceles que vamos a tener que leer y tendremos que trabajar con ellos. Entonces, les comparto. Déjenme compartirles tanto el script y les comparto también los archivos que vamos a ocupar. Recuerden que los archivos deben de estar en la misma carpeta donde guardan el script, ¿ok? Entonces, bueno, empiecen con la primera parte, que es Matplotlib, ¿ok? Hasta histogramas, ¿ok? Entonces, la próxima clase, que es el lunes, seguiríamos con los histogramas y continuamos con esta parte del curso de Python intermedio. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos ahora sí, nos vemos el lunes. Que tengan un buen día. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Tengo una pregunta, profe. Sí, dime, Lili. ¿Tenemos hasta qué hora para enviarle el script? El viernes, si gustan. Ok, gracias. ¿Sale? Órale, cuídense, que estén bien. Buen día. Bye.